Bueno, gente, recién acabo de grabar este mismo video, pero bueno, se borró todo, así que, salió re mal, así que tengo que aceptar la derrota y volver a hacerlo. Pero bueno, eh, decía que ayer grabé el teórico y quedó muy largo como todo teórico, así que quiero hacer un resumencito para que no sea tan tedioso y queden los temas importantes para que el que nomás quiera repasar o algo lo haga. Así que bueno, el video trata del clearance. El clearance es un concepto que tiene una utilidad clínica muy importante y bueno, ahora vamos a ver por qué. La definición es volumen de plasma depurado de una sustancia por unidad de tiempo. Por lo tanto, el clearance depende de la sustancia de la cual estemos hablando. No, no es algo que es fijo de riñón, depende de la sustancia. Entonces, bueno, eh, siguiendo este concepto, supónganse que nosotros, bueno, es un concepto de flujo, digamos, de volumen por unidad de tiempo. Entonces, supónganse que este entero es el flujo plasmático renal. O sea, esta es la cantidad de plasma que entra al riñón por minuto. Nosotros tenemos una determinada sustancia, imagínense. Tenemos esta sustancia y nosotros agarramos y el riñón depura esta cantidad. Opa, esta cantidad sale por la orina, ¿no? Entonces el clearance viene a ser todo esto, todo el plasma que fue depurado de esa sustancia en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, esto nos permite tener una medida de flujo a partir de otros datos. ¿De qué datos? Primero, de la excreción de la sustancia, todo lo que fue excretado. O sea, eh, nosotros tendríamos que medir la diuresis del individuo, o sea, la cantidad de orina que mea por unidad de tiempo, por la concentración de la sustancia en la orina. Y eso nos daría la cantidad que fue excretada por unidad de tiempo. Y el otro valor que nosotros necesitamos eh, es la concentración de la sustancia que estaba en el plasma, ¿no? ¿Por qué? Porque ante una misma excreción, si nosotros tuviéramos acá, supónganse, una concentración así, entonces el clearance sería mucho menor, ¿verdad? Sería prácticamente una cosa así. Sería menos clearance. En cambio, si nosotros tuviéramos una, una concentración menor inicial de la sustancia, ¡ay! Supónganse así, entonces esta misma excreción representaría un clearance mucho mayor, ¿verdad? Representaría todo esto. Así que bueno, la fórmula, si sacamos de ese concepto, la fórmula sería esta. El clearance, que está medido en mililitros por minuto, es igual a la excreción, que es lo que dije, flujo de orina en mililitros por minuto por concentración de la orina, miligramos por mililitro, eh, sobre la concentración en el plasma. Entonces, a mayor excreción podemos, ante una misma concentración, el clearance de esa sustancia sería mayor y ante una misma excreción, ante si teníamos mayor concentración de la sustancia, el clearance nos daría menor y si la concentración era menor, el clearance sería mayor, ¿verdad? Eso está muy simple. Si no lo entienden, bueno, véanse el video largo. ¿Cuál es la utilidad clínica? Bueno, que nosotros sabemos que eh, entra una determinada cantidad de plasma al riñón y parte es filtrada y parte continúa por los capilares peritubulares.
la cantidad filtrada suele ser en condiciones normales más o menos un 20% de flujo plasmático renal total. Entonces, de lo que sigue a bueno, acá sigue a los capilares peritubulares todo lo que no se filtró y una determinada sustancia puede que se haya filtrado y se reabsorba, esas son las funciones que tiene el riñón, o que de lo que pasó a los capilares peritubulares se secrete a la orina, ¿verdad? Entonces, bueno, eso eh, va a repercutir sobre clanes, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas sustancias que poseen ciertas características. La glucosa, por ejemplo, en bajas concentraciones se filtra y todo lo que se filtró en bajas concentraciones se reabsorbe. Por lo tanto, eh, acá se filtró y todo lo que se filtró, taca, vuelve a, a los capilares. Por lo tanto, no hay secreción y, y el clearance de la glucosa sería cero. Eso lo digo para que entiendan cómo funciona el clearance. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido paraminohipúrico, que ¿qué pasa con esto? El ácido paraminohipúrico se filtra y también lo que pasó y no se filtró se secreta, ¿verdad? Entonces, cuando el ácido paraminohipúrico está en bajas concentraciones, podemos decir que el clearance de esa sustancia es igual a, a la totalidad del flujo plasmático renal, porque el clearance sería todo esto. No hay nada que siga de largo a la vena. Entonces, inyectando el ácido paraminohipúrico y midiendo su clearance, podemos estimar cómo está la irrigación del riñón, ¿verdad? Esto es muy simple. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otras sustancias como son la inulina, que es extrínseca, o la creatinina, que es intrínseca, que se filtran, pero no se reabsorben ni se secretan. Por lo tanto, midiendo el clearance podemos estimar la tasa de filtrado glomerular y saber si los riñones se están filtrando bien o si habría una insuficiencia renal, ¿verdad? Para medir el clearance de inulina, como dije, es una sustancia extrínseca. Tenemos que, bueno, se realiza un procedimiento engorroso que es administrar una dosis de carga y luego en infusión continua durante más o menos 3 horas y media hasta que se equilibre a la concentración de inulina en sangre. Luego y le tenemos que pedir al paciente que tome determinada cantidad de agua los días previos y antes del estudio que se tome 1 litro de agua todo seguido. Entonces nosotros sacando sangre y midiendo la concentración del lado contralateral cuando está en equilibrio y midiendo el flujo plasmático de orina y midiendo la concentración de la inulina en la orina, podríamos tener estos datos y tener una medición precisa de clearance. Ahora, ¿qué pasa? Como dije, es un procedimiento engorroso, inyectarlo durante 3 horas y media, qué sé yo, y bueno, es para casos muy específicos. En cambio, la creatinina es una sustancia que es intrínseca, se produce en cantidades constantes eh, y parte de la degradación del músculo. Ahora tiene dos temas. Primero, que se secreta un poquitito. Esto si no hay una insuficiencia renal muy importante, no es importante. Ahora, cuando hay una insuficiencia renal importante, pasa a ser un porcentaje importante esta pequeña secreción, por lo tanto hay que administrarle una droga que le inhibe, ¿no? Eh, la otra cosa a tener en cuenta es que en individuos que tienen poca masa muscular en proporción, eh, digamos, eh, la producción de creatinina sería menor, ¿verdad? También depende de otros factores como el peso, la edad, etcétera. Y en individuos que tienen una masa muscular mayor, como por ejemplo los negros que son fornidos naturalmente o los fisicoculturistas que toman esteroides anabólicos,
bueno, la cantidad de creatinina producida es mayor. En el hombre más o menos la cantidad que se produce de creatinina es eh, unos 20 miligramos por kilo por día, que si hace la cuenta es más o menos, creo que era 1,02 miligramos por minuto de creatinina en un individuo de 75 kilos, masculino. Eh, ya parezco la policía describiendo al malhechor. Pero bueno, la producción de creatinina no importa si nosotros sabemos la excreción. ¿Por qué? Porque a mayor concentración, si la TFG es igual, la tasa de filtrado glomerular, la excreción también aumentaría. Por lo tanto, estimar la tasa, digamos, la función renal a partir de saber la concentración de creatinina en sangre no es correcto, porque depende de un montón de factores, como dijimos. Ahora, si ya, bueno, la concentración, digamos, de creatinina en un hombre normal suele ser de 1 miligramo por decilitro, ¿verdad? En mujeres delgadas suele ser de 0,6, supóngase, puede ser considerado normal. Y en fisicoculturistas, supóngase, puede ser de 1,6 y que la tasa de filtrado glomerular esté normal. Eh, ya si la concentración de creatinina sube a más de 2, qué sé yo, ya seguramente que estemos hablando de un grado de insuficiencia renal, pero bueno. Hay una fórmula que es la fórmula de Crockford-Gault que permite estimar la tasa de filtrado glomerular con bastante precisión sin necesidad de medir la diuresis, que es lo más engorroso de sacar de esta fórmula, ¿verdad? Y la fórmula de Crockford-Gault es 140 menos la edad, entre paréntesis, por el peso en kilogramos del individuo, eh, sobre 72 por la creatininemia, o sea, la concentración de creatinina en sangre del individuo en miligramos sobre decilitro. Esto nos dice que a mayor edad y mayor peso nos daría nos daría un clearance mayor, y en caso de que la creatininemia sea mayor, eh, nos daría una tasa de un clearance de creatinina menor. Ahora, ¿qué pasa? En mujeres, al ser la creatininemia natural menor, nos tendería a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por 0,85 para que nos dé una estimación más correcta. Eh, Esto tiene fallas, como por ejemplo eh, como dije, en individuos negros o que toman anabólicos, eh, tendería digamos, en este caso tendería al ser la creatininemia mayor, ya estoy mareado, disculpen, a subestimar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, bueno, tiene su puede fallar, diría Tuzán. Eh, y bueno, básicamente es eso. También hay que tener en cuenta que en individuos que tienen una insuficiencia renal importante, tendería a sobreestimar esta fórmula. Por lo tanto, bueno, esto nos puede dar un parámetro, pero si pueden hacer esta fórmula, mejor. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un abrazo y ya nos estaremos viendo.